Hola a todos, aquí desde el canal Desencriptando la Realidad, el canal que escuchan los otros canales para informarse, prácticamente. Pues nada, hoy vamos a hablar del el conflicto Irán-Israel, un conflicto que tiene muchas teclas que veo que en los medios de comunicación generalistas y en muchos canales que se ocupan de la geoestrategia, geopolítica, etcétera, no están tocando demasiado estas teclas del porqué del conflicto. Es decir, está muy bien explicar técnicamente el conflicto, las posibilidades militares de uno, de otro, el tema del programa nuclear y tal. Todo eso está muy bien, pero es que no lo explica todo, ni muchísimo menos. El programa nuclear iraní es una pequeña parte del problema. Por la posibilidad de desarrollar bombas atómicas, etcétera, que le volverían al régimen iraní de los ayatolás casi, digamos, inderrotable. Podría asegurarles el puesto casi para la eternidad, digamos, en el mismo Irán, primero, que es lo que ellos quieren, y luego como país dominante de toda la región de Oriente Medio, pero ese es la punta del iceberg, es decir, ese es uno de los problemas y una de las razones por la cual Israel está reaccionando contra Irán, que no olvidemos que es un país que ha jurado su destrucción desde que nació, o sea, es decir, desde que nació el país como tal de Irán, como lo conocemos hoy en día, que es 1979 con los ayatolás, al día siguiente casi declararon que iban a destruir el Estado de Israel, ¿no? O sea que eso no hay que olvidarlo, porque mucha gente olvida esto. Veo mucho aspaviento, mucha gente que se excita diciendo que un atropello más de Israel y no sé qué, no sé cuántas, y por qué les van a molestar a los iraníes que estaban ahí tan tranquilos, tan ricamente, que ellos no han molestado a nadie, que tal, bueno, en fin, una mentira como un piano, ¿vale? Irán es la culpable de Hezbollah, que ha estado hostigando a Israel durante años y años y años con el apoyo total y absoluto de Irán, la financiación de Irán y el armamento de Irán. Irán es el apoyo de los hutíes, que están molestando toda la navegación mundial y pueden cerrar el estrecho o prácticamente lo han cerrado cuando les ha dado la gana. Irán es el culpable de muchas cosas, ¿vale? O sea, es decir, en la región es el culpable también en parte de Bashar al-Assad en Siria, es el culpable de muchas cosas, ¿eh? Incluso hasta de Hamas últimamente. El ataque del 7 de octubre probablemente sin el beneplácito de Irán o el apoyo de Irán no se habría podido realizar con esas dimensiones que se realizó, ¿vale? Así que realmente cuando hablamos de Irán y hablamos de un país muy problemático, ¿vale? O sea, no es ningún santo ni ningún país inocuo. Tendrá sus grandezas, que las tiene su parte muy occidental, es verdad que es un país un poco distinto a los demás en muchos aspectos, pero no deja de estar comandado por una teocracia de los ayatolás y por lo tanto eso le vuelve peligroso como todos los países que están comandados por algún tipo de autócrata y algún tipo de extremismo, ¿vale? El extremismo, digamos, islámico, ya sabemos todos lo que es capaz de hacer y la crueldad y la locura que es capaz de alcanzar. Y cuando un país está comandado por ese extremismo, pues evidentemente no puedes esperar nada bueno. No puedes esperar que sea un país normal y que transcurra todo con la normalidad, ¿no? Pero bueno, esto es la punta del iceberg. Imagínate, todo lo que acabo de contar es la punta del iceberg, nada más. Lo que realmente es importante saber y lo que es importante conocer es lo siguiente. No hay que olvidar la alianza entre Irán y Rusia. No hay que olvidar que Rusia está en guerra con Europa. No hay que olvidar que la guerra de Ucrania, evidentemente, que es la guerra con Europa. Por lo tanto, digamos, cuando tú unes todos esos hilos, entiendes perfectamente el giro de camisa repentino de muchos países occidentales que hasta hace 4 días llamaban a Israel un país de asesinos, de genocidas, etcétera, y que de repente pues apoyan la guerra de Irán porque de repente uno de los aliados de Rusia, muy importante para suministrarle drones y de misiles y de muchos, digamos, tipos de armamento, un aliado de Rusia está pues atacado y debilitado. Por lo tanto, evidentemente, todo eso hace que mucha gente se haya girado de repente la camisa, ¿no? Incluso en el mundo árabe, cuidado, en el mundo musulmán. Hay países como a lo mejor Jordania o a lo mejor Egipto o a lo mejor muchos países, Marruecos, Algeria, etcétera, etcétera, Túnez y tal, que a lo mejor estaban
dándole la espalda a Israel, por decirlo de alguna forma, de una forma o de otra, al menos la población, y ahora están otra vez un poco no apoyando, pero ya no están tan cabreados con ellos porque le están dando cera pues también a un enemigo religioso, ¿no? Que son los chiíes, etcétera, etcétera, y aparte, digamos, bueno, de alguna forma o de otra, con las múltiples alianzas que ellos también tienen con Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues hace que les agrade. Que no les, o al menos que no les desagrade la idea. Luego están los acuerdos de Abraham. No hay que olvidar que los acuerdos de Abraham son muy importantes para Israel. Arabia Saudita está en conflicto permanente con Irán de una forma o de otra, con los hutíes, han tenido una guerra, etcétera. No olvidaros de este punto, que es muy importante. Arabia Saudita estaría encantada de un Irán muy debilitado y de que los ayatolás se fueran para volver a tener la hegemonía total en la región y ser otra vez los jefes de la UMA sin competencia o sin apenas competencia, ¿no? Y esto, evidentemente, ese favor que Israel les está haciendo se lo pagaría Israel firmando una vez más o reafirmando los acuerdos de Abraham y haciendo que los demás países musulmanes aceptaran a Israel en el ámbito internacional, probablemente. Esto no hay que olvidarlo, es muy importante lo que acabo de decir, apuntarlo bien. Luego, el tema del petróleo a China, es decir, Irán es el principal proveedor de China en petróleo, ¿vale? Es el único país que de forma, digamos, más o menos disimulada, le compra prácticamente todo el petróleo a Irán, ¿vale? O sea que si tú debilitas a Irán o incluso destruyes las refinerías y impides que Irán pueda vender con tranquilidad petróleo a China, estás debilitando a China, que es una jugada que esto a Estados Unidos le interesa mucho, ¿vale? Así que debilitar a Irán, no hay que olvidar que debilita a China. Por lo tanto, digamos que Estados Unidos es muy evidente que está a favor del ataque, ¿vale? Luego también, de alguna forma o de otra, digamos que hay que acordar de que Israel está haciendo el trabajo sucio, ¿vale?, de mucha gente, no solamente de Occidente, como algunos críticos dicen, que Israel va de guays porque parece que sea el último amparo de Occidente ante una banda de orcos y todo el tema ese. Bueno, es más sutil que todo esto, ¿vale? Incluso estos que dicen esto se equivocan mucho porque esa banda de orcos, entre comillas, que no son ningunos orcos, están bastante a favor de Israel en muchos aspectos. O sea, que cuidado. Quiero decir que una cosa es lo que se dice de cara al público, otra cosa es la población general y otra cosa son los mandatarios que saben muy bien lo que hacen y saben muy bien lo que aporta Israel a la región, que no todo es negativo ni muchísimo menos para ellos, precisamente. Entonces, claro, creer que Israel no hace el trabajo sucio a los demás o burlarse de esa visión y decir que es como blanquear el genocidio de Gaza y cuidado, porque es mucho más sutil que todo esto, hay mucho más jugadas que todo esto, no es tan fácil dictaminar esto, ni es tan fácil decir que esto es así y ya está, ¿vale? Luego, el tema de eliminando la amenaza iraní, evidentemente también eliminas para siempre o forever la amenaza de Hezbollah, que ya está bastante neutralizada, pero la neutralizas del todo, ¿vale? Ya no habrá posibilidad de rebrote si Irán cae, o sea, cuando digo Irán, digo los ayatolás, ¿eh? No digo todo el país de Irán, que evidentemente a nadie le interesa que caiga. Y Irán es un país muy interesante en múltiples facetas y dentro de Irán hay una oposición a los ayatolás brutal, pero que está reprimida a sangre y fuego, evidentemente. Así que nadie se confunda, nadie quiere la destrucción de Irán, repito, ni nadie quiere ningún daño a la mayoría de la población iraní, ¿vale? Eso no va así, ¿vale? La prueba la tenéis con Alemania. La Alemania nazi, una vez que los nazis fueron erradicados y el apoyo de la población a los nazis fue reducida y luego fueron reeducados los alemanes, Alemania sigue existiendo con alemanes, no hay ningún problema, ¿vale? Pero digamos que ya lo que se eliminó fue la amenaza, digamos, autocrática y la locura que se había instalado en Alemania. Pero Alemania sigue existiendo, hay alemanes, se habla alemán, quiero decir, nadie erradicó Alemania, ¿vale? Que eso quede bien claro, nadie va a erradicar Irán, se va a seguir hablando farsí o parsí o la lengua que ellas tengan, van a seguir siendo iraníes y va a seguir habitando Irán los iraníes, ¿vale? O sea, no flipemos tampoco. Luego el tema de... claro, evidentemente, por último, en realidad,
Bueno, y está también claro que neutralizan las amenazas, por lo tanto, de Líbano y neutralizan las amenazas de Siria, un posible rebrote en Siria, y neutralizas de paso los hutís en el Yemen, claro, ¿vale? O sea que no es poco, no son pocas las ganancias de hacer esa guerra para Israel, ¿vale? Porque la gente flipa, ¿cómo es posible y tal? Bueno, es posible porque son tantas, hay tanto que ganar y tan poco que perder. O sea, bueno, tan poco que perder, entre comillas, pueden llegar a perder hasta el país entero si Irán realmente consigue una buena salva de misiles que realmente sea eficaz y que haga mucho daño a Israel. No van a erradicar de la carta de Israel tampoco, pero pueden hacerle un daño brutal y causar muchas bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vale la pena el riesgo para el país Israel con la cantidad de ganancia que tiene si consiguen el objetivo, ¿vale? Todo el mundo gana, en definitiva, no solamente ellos. Gana muchísima gente con ellos y por ello no hay ninguna reacción ni ninguna... nadie se mete las manos en la cabeza ni nada, menos los antisemitas de siempre, los locos, los que se dicen antisionistas, que son antisemitas en realidad, muchos de ellos. Luego los verdaderos antisionistas que no entienden nada del conflicto, etcétera, etcétera. Y luego los antisionistas... es que el antisionismo tampoco se entiende mucho, porque que este pueblo, digamos, después de tantos años se merece tener un Estado, está clarísimo. Y hace todas las discusiones que tengo siempre, que podría ser en otro lado. Vale, sí, podría ser en otro lado, pero ¿por qué no en este lado, que tienen un vínculo histórico, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, quiero decir... Es complejo todo eso, es muy complejo y lo que está claro es que si ya que están ahí, ya que se han montado ahí, pues bueno, luchan por estar ahí y tampoco nos tendría que molestar tanto. Lo que sí puede molestar es las formas de hacerlo, las maneras, y es lo que hay que vigilar, que no se pasen. Y si Israel algún día se convierte en un Estado teocrático similar a Irán, pues habrá que también descabezarlo, eliminar toda esta peligrosidad, etcétera. Pero de momento, aunque han cruzado bastantes líneas rojas, digamos, sobre todo en Gaza y tal, sí que es verdad que la violencia en Gaza está siendo, quizás, la gente dice excesiva, yo creo que, no sé si la palabra es excesiva, sí que hay, bueno, se podría decir que hay una exageración, quizás, ¿no? Que hay un empeño ahí, hay un juego ahí malsano entre los dos, yo diría, ¿eh? Porque Hamas también hace un juego bastante malsano ahí contra su propia población, de hecho. Y yo creo que el Netanyahu ese también está prolongado demasiado lo de Gaza. Lo de Gaza ya se podría arreglar de otra manera ahora ya, porque ya Hamas está súper debilitado, aunque no destruido. El tema de los rehenes, probablemente negociando se podría arreglar de una manera mucho más simple, entre comillas, claro, todo eso entre comillas, porque Hamas es una locura también de teocrática y loca. Pero digamos que podría haber acuerdos. Lo que pasa es que parece ser como que a Netanyahu no le interesa tampoco arreglar lo de Gaza. También teniendo a Gaza ahora sometida y tan machacada, se evitan en su puerta trasera tener otro enemigo que les pueda golpear mientras están ocupados en cosas mucho más importantes. Hay que entender un poco también toda la idiosincrasia, ¿no? Luego hay que entender también que la manipulación mediática en contra de Israel es brutal, ¿vale? Porque solo se nutren de lo que les dice Hamas, básicamente, o sea, de la propaganda. Entonces, claro, cuando te dicen, por ejemplo, Israel ha matado 50 personas en el reparto de alimentos, luego miras todos los medios israelíes, los canales que se ocupan realmente de la guerra de Gaza, evidentemente israelíes, pero bueno, es igual. Yo me creo más las fuentes israelíes, que son por lo menos diversas y pueden ser gente de izquierda que te habla, etcétera, etcétera, gente incluso que está en contra de Netanyahu, que las fuentes de Hamas, que son indudablemente propaganda. O sea, quiero decir. Entonces, claro, evidentemente, cuando tú lees un poquito todo lo que pasa ahí, evidentemente, cuando te dicen 50 muertos por disparos israelíes, muchas veces es mentira. O sea, o es una exageración brutal. Porque lo que hay muchas veces es los mismos gente de Hamas que no quiere que el reparto de alimentos se haga fuera de su control, ¿vale? Lo que les da rabia es no poder robar, hablando claro. Entonces, claro, la misma rabia de no poder robar hace que los gazatíes que acepten que la comida se reparta por otras vías que no sean ellos, o que no sea la que ellos controlan, por Egipto, etcétera, como se ha hecho siempre, que era todo un contrabando súper controlado por Hamas y era todo, digamos, una mafia que había ahí establecida entre los egipcios y Hamas. Entonces, claro, y la ONU, que era cómplice, eso está más que demostrado ya, en muchos aspectos. Entonces, por activa y por pasiva.
Entonces, claro, cuando tú sabes todo esto, relativizas mucho esto de los 50 muertos porque puede ser la misma gente de Hamas, que de hecho lo es en muchas ocasiones, que dispara contra su propia gente, que total, los usan de escudo humano todo el rato, o sea, quiero decir, tampoco les viene de ahí, que dispara contra su propia gente para castigarles de que vayan a buscar comida que no es con el reparto que ellos quieren. Y esto, claro, si tú estas sutilezas no estás dispuesto a oírlas ni siquiera ni a entenderlas, es que una de dos, o eres un antisemita de verdad o eres un estúpido, una persona poco informada, un ignorante que te quieres mantener ignorante, ¿no? Entonces, claro, esto hay que informarse, porque es que si no, ya te digo que tu juicio luego está nublado, claro. Luego tienes un juicio en el cual ves genocidios por todos lados, ¿vale? Y yo no digo, cuidado, no digo que no haya muchos errores, muchos crímenes de guerra, incluso, lo digo abiertamente, que probablemente el ejército de Israel haya realizado en Gaza, pero de ahí a decir genocidio, de ahí a acusar de todo lo que pasa en la franja, no tenga culpa jamás, ni jamás esté ahí detrás, ni tal. O sea, claro, ahí ya es donde entramos en la sospecha de antisemitismo o en el tema o sea, antijudaísmo, judeofobia, llamarlo como queráis, porque luego habrá los tiquismiquis que dicen, no, semitas son todos. Sí, sí, bueno, pero la palabra antisemitismo quiere decir lo que quiere decir, ¿vale? De momento, hasta que no se haga otra excepción. Si queréis puedo usar judofobia, ¿vale? O sea, los judofóbicos del mundo les encanta el relato de que Israel es genocida y que Gaza está siendo genocidada, claro, eso es evidente, ¿no? Entonces, digamos que eso es una parte del problema también, el relato falseado por los judofóbicos, ¿vale? Pues nada, así que espero que ahora estéis mejor informados del porqué de esa guerra, por qué la virulencia de esa guerra, por qué se está, digamos, efectuando. Evidentemente el programa, ya veis que el programa nuclear es la punta del iceberg, es casi la excusa, no es lo más importante, y que lo que se juegan ahí son muchas teclas y muchas cosas muy importantes, ¿no? Pues nada, ahí lo dejo de momento. Un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre, y hasta la próxima. Chao, chao.